איך הגעתי לתנועה, המשפחה אוקיי, שלי. לא, José Wax. José Wax, ¿podés empezar a contar un poco de cómo llegaste a la TNOA? De dónde viniste? Eh, lo más atípico que se puede ver es una persona como yo que llega a la TNOA. Nada que ver. Yo soy hijo de una familia. Mi papá viene de una familia de Hasidim. Hasidim, mi papá inclusive tenía que ser rab, estudió para ser rab. 4 hermanos, todos varones. Después de la Primera Guerra Mundial, mi abuela se divorció de mi abuelo se divorció de mi abuela, volvió a Nueva York, vivía en Nueva York, toda la guerra estuvo en Nueva York, trajo mucho dinero, se divorciaron y le dejaron a la madre mucho dinero. Mi papá es ucraniano, mi madre es de Bielorrusia. Mi papá y mi mamá se encontraron en Argentina por un amigo de mi papá y así se casaron. ¿En qué año fue eso? Fue en los años 30, 35, 36, algo así, antes de la Shoah. Él y sus hermanos, con el dinero que el abuelo pagó para el divorcio, llegaron a Argentina a buscar un mundo mejor. ¿Por qué no fueron a Estados Unidos? ¿Por qué no fueron al Canadá? Porque el que no tenía oficio, y mi papá no tenía oficio, toda su vida, Hasidim, todo el tiempo estudiaban en la yeshiva, llegó al mejor lugar para venir, era Argentina, Uruguay, Brasil, no se necesita oficio, siempre se va a encontrar trabajo. Mi, y mi papá dejó lentamente la religión. Cuando yo nací, ya que era después de la Shoah y que mi papá sabía exactamente qué le pasó a la familia en la Shoah, él decidió que cierra todas las cuentas en el Banco de Dios. En mi casa no había nada que recordara judaísmo. ¿Cuándo naciste? Nací en el 49. En el 49 mi hermana suele contar que antes de que yo naciera, mi hermana era mucho mayor, ya falleció, solía contar que había algo, pero después de la Shoah, del holocausto, en mi casa no quedó nada. Los hermanos se encontraban para Rosh Hashanah, se encontraban para Pesach, pero no era más que un encuentro familiar. Comían, bebían y nada fuera de eso. Lo que sí había mucho, y eso sí lo tengo grabado, a pesar que mi memoria no graba mucho, tengo grabado que todo el tiempo hablaban de la Shoah. ¿Te acordás de Moshe? ¿Te acordás de este? Ah, sí, Hitler. Eso sí, había muchas charlas entre ellos, entre mis tíos, sobre la Shoah. Pero fuera de eso no recibí ningún tipo de educación judía, no fui al colegio judío, no me hicieron bar mitzvah, nada. Es lo único que me acuerdo, sí, que algo así como en primer grado segundo grado del colegio primario, mi mamá me sentó y me dijo, mira, nosotros somos judíos, yo quiero que sepas, la gente no nos quiere mucho, trata de no recordar que sos judío. Dado que mi nombre no recordaba algo judío y yo físicamente, Caniré, al parecer no me identificaban como judío, no me acuerdo que tuve problemas especiales de antisemitismo. Llegué al colegio secundario. Mi papá quería que yo estudiara en un colegio bueno y así llegué al Carlos Pellegrini.
Llegué al Carlos Pellegrini, estudié en el Carlos Pellegrini. El sábado, domingo iba a ver fútbol. El sábado se iba a ver a All Boys, que era en mi barrio, Devoto. Domingo se iba a ver Boca. Iba a ver a Boca. Y esa era mi vida. Esa era mi vida. Estudiaba y fines de semana generalmente con los muchachos, los jugoim del barrio, de mi entorno. Yo vivía en un barrio que no había muchos judíos. Probablemente éramos una o dos familias, 3 familias que vivíamos en todo ese barrio. Un barrio de inmigrantes, pero en definitiva los judíos éramos minoría. Íbamos al fútbol y tenía un amigo en el colegio, en mi misma división, Saúl Mizrahi, y él todo el tiempo me hinchaba, venía a la Tnuá, hay gente, hay chicas, salimos, comemos, vamos al cine, no sé. Vení. No, le llevó mucho tiempo convencerme, Ulay 2 años convencerme. Yo siempre le decía, deja, eso no es para mí, no me interesa, no. Y yo pienso que ya estábamos en 6º grado. Sexto año. Sexto año, sí, del secundario. Pellegrini Nacional Buenos Aires, Sí, había otro año, sí. 6º año. Era el año 1967, algo así antes de la Guerra de los 6 días, semana, 2 semanas, un mes antes, no sé. Dije, bueno, voy a venir. Vine, no había Ken, había una cucha muy chica. Se encontraban en realidad en una oficina de la Sojnut, en la calle Lavalle. Ok. Esa era la Tnuá. Había 2 Tnuot sefaradiot, una se llamaba Tejezagna, más organizada institucionalmente, más allegada al Kibbutz Artzi, y había un grupo también sfaradim que se llamaba Movimiento Sfaradí, el nombre completo no me lo acuerdo. Movimiento sefardí sionista. Sionista, MSS, algo así. Y ese había unas cuantas putzot. ¿Que se encontraban en donde? Que se encontraban en la Sojnut. Había otro grupo que que vivían en San Isidro, los conocimos mucho de más tarde. Vivían ellos serían a propósito parte del Garín después de unos años, y ellos se encontraban en centros juveniles, judíos, San Fernando, San Isidro, la Lucila, no exactamente, yo no lo sé, pero cuando encuentres o entrevistes a otros compañeros, ellos te van a contar más sobre cómo ellos llegaron. ¿De qué hablaban en las Peulot? Fundamentalmente de sionismo. Fundamentalmente de sionismo. Para mí era algo nuevo. No conocía eso, tampoco no conocía toda la tradición judía, no conocía, para mí era todo nuevo. Yo era un chico goy que llega de repente, goy entre comillas, por supuesto, que llega de repente a un ámbito judío, un ámbito sionista. Como mis padres eran muy pobres, tampoco no me mandaron no a hebraica, no a lugares como eso, tampoco no estaban interesados. No estaban interesados. Mi hermana contaba que mi papá no me quería contar, que ella piensa que mi papá no me quería contar sobre su pasado jasídico, que no se me ocurra de empezar a buscar raíces y llegar y volver atrás, algo que él decidió que de ahí salimos y no volvemos más. Y no les gustó mucho el asunto, pero como yo les decía, les contaba, yo ya trabajaba. Después estaba en el 67, todavía estaba en 6º año, esto no lo terminé. Y pasaron una semana, 2 semanas, 3 semanas, no me puedo acordar, y empezó la Guerra de los 6 días. Empezó la Guerra de los 6 días
y todo el mundo estaba ahí voluntarizado. Que los chicos todos los chicos judíos, y yo me impresioné mucho. Yo me impresioné mucho de la solidaridad que de repente toda la Keilah Su del 11 y de toda esta gente y todos estos chicos judíos, todo el mundo está, ¿cómo se dice? ¿Me gullas? Involucrado. Que Bueno, vas sí, a encontrar la palabra sí, cuando sí. traduzcas. Y eso hizo que me quedé. Me impresionó mucho, me quedé, seguí viniendo y muy rápido me vi siendo Madrid. ¿Y quiénes eran tus madrijim? ¿Quiénes fueron tus madrijim? Mi madrijim fueron, a medida que se iban yendo, Meir Meir Sal, Sal. Pero Meir Sal estaba en Tejezakna, ¿no? estaban en Tejezana. No, Meir Sal estaba en movimiento. Ellos, Ah, el garín de ellos fue un garín de movimiento y Tejezana. Había cierto contacto ajá. entre los, cierto contacto cuando llega Herbert. Él es el que decide que hay que unificarle los 12 grupos. Tejezana por un lado, el movimiento por otro, y traen todos estos chicos de los centros juveniles de la De, periferia. y así se forma Baderech. Y así se forma Baderech. Ajá. Y así se forma Baderech. Eh, y por eso, por ejemplo, Elisa la ves en tu foto que como madrija, y ella fue madrija conmigo. Elisa es de San Isidro. Claro. Elisa es de San Isidro. ¿Qué años entonces? Estamos hablando 68, 69. En el 70 ellos se fueron. En el 67, cuando yo llegué, eh, más o menos, o a fines del 67, Sí, soy malo para sí. datos biográficos, cronológicos, Mm. Herbert, que es el Sheliach de Gazit, consigue a unificar estos grupos en una sola tnua, que es la tnua Badera. ¿En la calle Aranguren? Y es la primera vez que tenemos Ken en forma de En Aranguren. Ken. Ujú. En la calle Aranguren, una casa, lo que sí me acuerdo que la casa estaba toda destruida, no sé, nadie hubiera comprado una casa así, y trabajamos unos cuantos meses. En, la mayoría del trabajo de Shiputzim, como se dice, la hicimos nosotros, los mismos, los Bogrim. Y eso es Aranguren. En el año 70 se forma el primer Garín. Mientras tanto, otro Madrid que tuve fue Néstor Berdichevsky, está en, Ajá. no sé si lo conociste, está en Argentina. Está en Argentina. La hermana también estaba en la TNOA, si me acuerdo bien, la novia, no me acuerdo. En el momento que se forma el Garín de Tejezagna, que fue el Garín que salieron antes que nosotros, cuando yo llegué parte ya estaba en Israel. Sí. Cuando yo llegué el 67 parte ya estaba en Israel. Mm. Y los que quedaron fueron nuestros madrijim y de a poco se fueron a Israel. La mayoría no se fueron a Israel. Se separaron de la TNUA y se quedaron en Argentina. Ujú. En el año 70 se forma el Garine. Nosotros en ese momento éramos una shikva muy grande, éramos unos 60, 70. En el momento que se forma el Garín y deciden hacer Aliá, parte de esa gente decide que no es el momento, que que no es apropiado, no sé, cada uno con sus excusas, y se separan del Garín. El Garín, de cualquier modo, es un Garín muy grande, y estamos por salir y se cambia el Sheliach, llega David Vallartke.
y él pide de toda esa gente que tres parejas se queden, ayudarlo. Un año más, un año y medio más. No importa, que ayudarlo porque él siente que no, sin que haya un contacto entre los Hanijim y él, y el contacto somos nosotros, que él pueda ver cómo nos manejamos, y decidimos que que hay cinco, en principio había cinco, dos parejas decidieron que ellos no esperan y se fueron unos meses antes, y nos quedamos tres parejas. ¿Quiénes son? Saúl y Silvia, Rosita y José y Zon, y Tzvia y yo, mi primera esposa. Y eso es más o menos cronológicamente lo que yo me acuerdo. ¿Cuál es la parashá, el episodio de la decisión de la Tnuá? Escisión. Sí. En un determinado momento los Bogrim, la Shihua, que eran nuestros madrijim, es la época, yo creo que es la época de Onganía o finales de la época de Onganía, una cosa así. Ellos deciden que hay una discusión ideológica. Si el movimiento tiene que participar a la par en los procesos políticos argentinos, como izquierda, salir a manifestaciones, apoyar políticamente a grupos de izquierda. En aquella época había muchas manifestaciones, especialmente estudiantiles, universitarias, y la otra posición está la posición, por supuesto, del Shelia Herbert, que dice, no, nosotros tenemos, nuestra meta es ocuparnos de la colectividad, y si hay que hacer algo por la colectividad, y fundamentalmente poblar Israel. La Aliyá es nuestra meta. En los procesos argentinos nosotros nos podemos identificar, como se dice, subjetivamente, aval, pero nosotros no nos... hay una convención en San Isidro. Un momento. Okay. No pasa nada. Después el que te haga hija lo va de las películas lo va a arreglar eso. Todo. Se puede cortar y hacer. Hay una reunión, una convención muy grande de toda la TNUA. Herbert la organiza en San Isidro. San Isidro, el centro cultural judío de San Isidro tenía, no me acuerdo si era una cancha de básquet o no me acuerdo exactamente, pero era un lugar muy grande y estábamos todos ahí. Los Bogrim, por supuesto, ¿no? Que era el garín mío, que era un garín muy grande, y los madrijim, el garín de los madrijim nuestros, que pues, supuestamente ellos tienen que hacer aliyá en esos años, 68, algo así, y la mayoría de los Bogrim, los que son nuestros madrijim, deciden que ellos se separan de nosotros, y ellos formaron una TNUA nueva que se llamaba Amós. No. Amós es un profeta muy reconocido. Yo no te puedo después buscarlo quién es Amós, pero ellos lo veían como un símbolo de progresismo, Amós, y se llama Movimiento Amós de Izquierda Sionista, algo así, y ellos hablan, y ellos, no me molesta, y ellos propagan
especialmente la participación activa en el quehacer político argentino. ¿Quiénes estaban Eh, relacionados con Amos? eh, Itzik, un tal Itzik que está en Estados Unidos. no, No. no. Eh, Osvaldo Saidón era uno, pero no me puedo acordar otros nombres. Esta misma pregunta tenés que hacerla. ¿No había un Itzik que está en Estados Unidos? Puede ser. Ok. Puede ser. Yo en ese momento tampoco no conocía todas las figuras. Yo era nuevo ahí. Sí. No conocía todas las figuras y en realidad entendé que uno que llega a la TNUA sin ningún tipo ¿cómo se dice? De trasfondo. De trasfondo judío, sionista, etcétera, etcétera. Estudia todos los días algo nuevo. Y esta gente se fue. De todos ellos había un chico que se llamaba Ángel Malach. Él cayó. De todos esos yo me acuerdo que en un momento nos contaron que tenemos que cuidarnos porque él cayó y lo liquidaron. Y lo liquidaron, se murió, lo asesinaron. Y toda la identificación en aquellas épocas, no sé si vos te acordás, eran las libretitas de teléfono. Todos teníamos una libretita de teléfono con los nombres y la policía de represión, después mucho más tarde cuando yo ya no estaba, ellos estaban interesados fundamentalmente por lo que me contaron en las libretitas de teléfonos, que hacían atzlavá, como se dice, Sí, cruzaban información. Si yo estoy en varias libretitas y están libretitas de gente que cayó, entonces ellos iban por las libretitas esas a buscar. A mi casa llegaron, yo estaba aquí, a mi casa llegaron y yo estoy hablando ya de la época de la represión, de la gran represión, y mi papá les dijo, en el medio de la noche, por supuesto, y mi papá les dijo, no sé de qué están hablando, mi hijo hace muchos años que vive en el exterior, y no dijeron más y se fueron. Esto sí te lo quiero contar, puede ser que no pertenezca a esta pregunta, pero es importante. Yo estoy en Gazicha hace mucho tiempo. Yo soy hijo de la vejez. Mi mamá no podía, ¿cómo se dice? Tener otros hijos, tenía solo mi hermana. Ellos trataron muchos años y yo nací cuando mis padres eran muy, muy mayores. Por supuesto, yo los dejé cuando mis padres eran ya, no sé, en esa época, si 60, 65 años era ser ancianos. Ellos eran ancianos y yo los dejé, pero mi hermana se quedó ahí y en un determinado momento Sí. Sigo. En un determinado momento me llama una prima, me dice, mira, tu papá estaba muy enfermo y si lo querés llegar a ver, tenés que viajar ahora. Tenés que viajar ahora o no lo vas a ver. Llamo por teléfono a Meir Sale. Él era sheliach en Argentina con su esposa, que ya falleció, Batia. Y Batia era la obede socialit de la Keilah, era obede socialit, ¿cómo se dice? Asistente social. Y ella fue a ver a mi familia y mientras tanto él averiguó si yo puedo viajar. Y él me dice, mira,
averigüé, no estás en ninguna lista. Pero nosotros no tenemos todas las listas de los buscados. La Sojnut, la embajada tenían listas, que seguramente las compraron con todo tipo de coima de los represores. Allá en aquella época todo se vendía y todo, ¿eh? Y ellos tenían listas, pero me dice Meir, yo no tengo todas las listas. Mauricio Sal, no, nosotros no tenemos todas las listas, no estamos seguros de que vas a pasar la Ezeiza. Vas a llegar a Ezeiza, van a decir, un momento, señor, nosotros lo estamos buscando a usted. Y no viajé. Esto es antes de Alfonsín, o sea, años Los años de 80. la represión, sí. Todavía, Los años de la represión. Ese es un poco después que hice Aliá, pero quería cerrar, sí, sí. el capítulo familiar con el asunto. Yo nunca, en realidad, desde el momento que hice Aliá, yo nunca más vi a mis padres. Mi papá se murió, no lo vi porque Meir Sal me dijo, mira, no vengas porque no es probable que estás en alguna lista que se encuentra en el aeropuerto, en Ezeiza, vas a llegar ahí y vas a desaparecer. Y por lo tanto, mi mejor consejo es que no vengas. No vine, mi papá se murió. ¿Qué hago con mi mamá? La mando otra vez a Batia, la esposa de Meir. Tu mamá no quiere viajar a Israel. Quiere quedarse en su casa. Es la casa de papá y no quiere. Pasaron 2-3 años, mi mamá se quedó sola y se murió. Se murió, tampoco no puedo viajar. Todavía son los años que todavía está la junta militar, por lo tanto tampoco no puedo viajar. No puedo viajar y en realidad llegué en el 95 viajé por primera y única vez a la Argentina, en el 95, y Yulche la Kibutz. El Kibutz le dio a todos los que no viajaron en su vida la oportunidad de viajar, te dan dinero y con ese dinero haz lo que quieras. Y viajé a la Argentina y fui derecho al cementerio. Saúl me llevó en coche y fui al cementerio donde están enterrados mis padres. Y mi hermana, mientras tanto, hizo Aliá, vivían en Jerusalén, mi hermana y mi cuñado, y sus 2 hijos. Mi hermana y mi cuñado ya fallecieron, y sus 2 hijos viven en Israel. Son chicos grandes. ¿Qué otro recuerdo tenés de la TNOA? Por ejemplo, vos fuiste madrij de la Kutzá Shombrim. Y después fuiste madrej de la Kutzá Hadashim. Cierto. ¿Te acordás algo de vos como madrej, vos con respecto a tu Hanijim? Muy poco. Muy poco te digo. Uno de mis problemas es que no tengo memoria. No es un problema, siempre fui así. Sí. No tengo memoria de episodios. Sí. Tengo memoria, como te dije antes, tengo muchas fotos en mi memoria. ¿Y qué fotos tenés? Fotos que estamos sentados en Aranguren y que hablamos, y que en un determinado momento llega un grupo que fundamentalmente, yo era madrij de Shombrim, y llega un grupo de estudiantes del Nacional Buenos Aires. Ellos traen también sus amigos, no todos son del Nacional Buenos Aires. Ellos se transforman en un grupo muy, muy especial y muy sustancial en la TNUA, y tienen un madrij, es Rubén, y este chico no consigue
Enganchar. Enganchar, crear empatía, se Sí, dice, sí, sí. con este grupo. Se reúne la Maskirut de la Tnuá y deciden que lo más probable, como yo estudié en el Carlos Pellegrini, Nacional Buenos Aires, son colegios hermanos, está claro que voy a tener mucho más Safar Meshutefet, Lengua en común. lengua en común con esta gente. Rápidamente vi que sí, que en definitiva también teníamos profesores mutuos. Sí, 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 Okay. sí, yo me acuerdo que hablé con vos y coincidimos que el mismo profesor de química, no me acuerdo de qué materias, había profesores que enseñaban también en el Carlos Pellegrini, también en el Nacional Buenos Aires, y por lo tanto, como también el sistema era parecido la forma de estudiar, la forma de ese sexto año, etcétera, teníamos muchos temas en común. Y por lo tanto, rápidamente encontré también lengua común con todos ustedes Sí. y lo demás que pasó allí, otra vez tengo Sí. fundamentalmente fotos. ¿Qué era más la TNUA para tu entender? ¿Era más sionista, más socialista o tal? ¿Y qué pasaba con la característica sefaradí de Baderech? Que yo me acuerdo que en las Veidot, en las reuniones anuales, se hablaba de la característica sefaradí, de cómo atraer a juventud sefaradí, era un tema que existía. ¿Qué te acordás de, digamos, la ideología de la TNUA? Y Eh, la, eh, Vamos a hacer un poco de orden en las cosas. Los Faradim llegan a la Argentina mucho antes que los Ashkenazim. Por lo tanto, muchos de los padres de los Hanijim ya eran padres que nacieron en Argentina y probablemente también sus abuelos nacieron en Argentina. Mientras que los Ashkenazim ellos llegaron a fines o mediados fines del siglo XIX, los Faradim, especialmente las comunidades de Siria y las comunidades de Turquía. Y, y ellos ya estaban en varias generaciones en Argentina. En realidad, no solo que estaban vinculados con la argentinidad, hablaban correctamente el español, estudiaron en Argentina, nacieron en Argentina, y, y los ashkenazim éramos nuevos, en especial los que vinieron de la Shoah, como mi familia, por ejemplo, que no había nadie en mi familia que tenía más que escuela primaria y muchas veces menos que eso, como mi papá. Mi papá no, tampoco mi mamá no terminaron la escuela primaria, y la escuela primaria era la escuela primaria de la yeshive. Ahora, era muy difícil llegar a los jóvenes esfaradim. Los jóvenes esfaradim, ya, la argentinidad estaba muy arraigada en la colectividad. Ellos tenían su hebraica, que se llamaba Ajisu, yo pienso. no, Jesús es de Uruguay, No, ¿cómo se llamaba? Club Casa. el Club Cas. Club Casa, ellos iban al Club Casa. eh, y, y me acuerdo, por ejemplo, que hubo un intento de la TNUA de traer Madrijim al Club Casa. Trajeron los Madrijim al Club Casa y el Club Casa estaba interesado porque alguien tenía que jugar con los chicos y con los jóvenes y que que estuvieran conectados con la judeidad como ellos la veían. Cuando ellos descubrieron que los madrijim nuestros se ocupan de sionismo, fueron llamados por el presidente del Club Casa y él les dijo algo así como:
lo siento, ustedes se van de aquí, nosotros queremos que nuestros hijos se queden en Argentina, que sigan nuestros negocios. La comunidad era una comunidad muy próspera, muchos años de negocios, que pasaron de abuelos a padres a hijos, y nosotros no estamos interesados que nuestros hijos viajen a Israel. Y por supuesto entrar en comunidades sfaradís era muy difícil. Era muy difícil porque la comunidad sfaradí no estaba interesada en sionismo. Sionismo sí, nosotros, como dijo el presidente del Club Casa, nosotros donamos, apoyamos a Israel, donamos constantemente, donamos a los colegios primarios, a los colegios secundarios judíos que hay aquí, a las sinagogas. Nosotros no queremos que nuestros hijos se casen con no judíos, pero Israel no para nuestros hijos. Esa era la situación. Ideológicamente el sionismo no entraba en la comunidad sefaradí. Y con respecto... ¿Te cansaste? Sí, no. Sigue hablando, sigue hablando. No entraba en la comunidad sefaradí. Era muy difícil encontrar nuevos hanijim en la comunidad sefaradí. Y no mucho se hizo. Mientras tanto entramos muchos ashkenazim. Para mí, sfaradim, ashkenazim, no era algo relevante. No sé, acá en Israel el asunto de ashkenazim y sfaradim es muy relevante. No entramos en eso. Es una cuestión sociológica muy importante, hoy en día más, pero en Argentina, por lo menos yo que venía, era algo así como ¿cómo se dice? Como una... outsider, sí. Yo mucho no entendía de Ashkenazim. Pronto entendí quiénes son los Ashkenazim, quiénes son los Sfaradim. No me decía mucho, estos son judíos y estos son judíos, estos son más blancos y estos son más oscuros. Fuera de eso no me preocupé mucho de preguntarme si hay fuera de eso algo que nos separa. ¿Cuál te acordás que era la ideología dominante en la Tnoa, en Badere? Nuevamente, más hacia el sionismo, más hacia el kibutz, más hacia el socialismo en general. Las tres cosas. ¿En la misma proporción? En la misma proporción. Wow. En la misma proporción se hablaba no te olvides que el hipismo, que es toda esa tnoa de todo ese movimiento que nace después de la Segunda Guerra Mundial, paralelamente a la guerra de Vietnam, que habla de un socialismo humanista, que se puede crear una nueva sociedad, no la sociedad que está representada por la Segunda Guerra Mundial y después la Guerra Fría y las guerras que vienen con la Guerra Fría, Vietnam, Laos, Camboya, etc. Y se habla de que se pueda crear una nueva sociedad menos capitalista, menos interesante, menos colonialista, y que esa sociedad es lo que ellos llaman el socialismo humanista, y todo ese movimiento llega a Sudamérica un poco más tarde. Pasaron varios años hasta que eso llega. De ahí nace otro ala, que es el ala del guevarismo, del Che Guevara, etc. Pero fundamentalmente en las universidades
en las universidades se habla de una nueva sociedad. Se habla de una nueva sociedad, de una sociedad más justa, menos conflictiva, y por lo tanto eso también llega a la Tnuá. Llega a la Tnuá y el ejemplo del kibutz, kibutz y nueva sociedad y humanismo y cambiar las pautas de las relaciones entre los seres humanos, una cosa encaja muy bien con la otra. Encaja muy bien con la otra. No se habla de las grandes revoluciones, no se habla de Vietnam, se habla fundamentalmente del modelo kibutziano como modelo que puede expresar Sí. la nueva ola sociológica que habla Sí. del... Decime, una de las características de la TNOA es lo que se llama la autogestión. O No, sea, eso ustedes la trajeron. ok. La autogestión significa de que era un marco juvenil Ok, que se autodirigía. O sea, que no había autoridades de gente mayor que les decían hagan así o los tojniot, los planes de estudio tienen que ir a ser de tal y cual manera. ¿Te acordás algo de esa característica o lo sentiste vos de que la TNOA me pertenece a mí? No pertenece a un club ni a un partido político. La TNOA soy yo. parcialmente. ¿Tenías esa sensación? Parcialmente, porque la influencia del Sheliach, en especial uno como Herbert, era muy grande. La influencia del Sheliach, que sabía ver cosas que nosotros no vimos, por ejemplo, que en un determinado momento, hablé de eso antes, que en un determinado momento la Tnuá se puede destruir, Desaparecer. desaparecer por la nueva ola del socialismo argentino, no socialismo, Sí, de los grupos sí, revolucionarios que empiezan a aparecer en Argentina en la época de Onganía, empiezan a aparecer en sí. Argentina y que empiezan a ser activos. Ese es el asunto, por influencia al parecer de Rusia, de Sí. Cuba, etc. Todo eso pasa paralelamente a nosotros. ¿No hay entonces no sentís una cierta autonomía Y de un grupo que se hay, hay, autodirige? hay autonomía, autodirige, pero en realidad autodirige ¿para qué? Autodirige para encontrarse, autodirige para ir al cine, autodirige para sentarse y charlar de libros. En esa época se hablaba mucho de libros Mm, que estamos leyendo, de ir al cine, de salir a pasear. Una vez por año o una vez por año en invierno se salía a un seminario en algún lugar no, una semana, no sé, en algún lugar lejano a Buenos la Aires, gallina verde. la gallina verde, había una cosa así que me Sí, acuerdo, o salir en verano a los algún campamentos. mahané, a un campamento de verano. Eh, fuera de eso, no, no había, era simpático, era muy Mm. confortador que nos encontrábamos y que nos autodirigíamos, pero esos eran los Era límites. como algo artificial, puedes decir, o No era artificial, pero era simpático, pero era muy limitado. muy limitado. Esos eran los límites. Nos encontrábamos, charlábamos, Sí. tratábamos de traer nuevos integrantes, como ustedes llegaron, Mm, y entonces de repente ustedes van a ser Madrijín después de nosotros, ustedes van a tratar lo que nosotros llamamos Arjabá, ¿qué? Traer nuevos chicos y llegaban chicos, parte venían, se aburrían, se iban, parte no se identificaban y se iban y parte se quedaban. Uno como yo que no tenía
si no fuera por Saúl Mizrahi, que está en mi división y que me hinchó, que yo viniera a ver, venía a ver, ¿no? ¿Qué te importa? Venía a ver. Claro. Yo en mi vida no hubiera llegado ahí. Claro. Decime, ¿qué queda ahora en estos días en tu vida de la TNUA? ¿Qué es lo que hay algo de toda esa vivencia? 4 años me parece que estuviste, más o Más menos. o menos, sí. ¿Hay algo que vos podés decir, esto sigue viviendo en mí, esto lo tomé de la TNUA, no del colegio Peregrini, no de la TNUA, algo que sigue viviendo en vos? En realidad, yo veo a la TNUA, yo pienso que te lo dije más de una vez, lo veo como una de las etapas más lindas de mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de repente salí del mundo en que yo vivía y de repente conocí un mundo distinto, o forma de relacionarse distinto de la forma que tenía que relacionarme con mis amigos en el barrio, con mis amigos en el colegio secundario. Y de repente era algo distinto, no te puedo explicar cuánto distinto, pero cambió mi vida. Fue la época, hasta el día de hoy, es la época que más leí en mi vida. Yo leía día y noche, libros que supuestamente no hubiera llegado a leer si no los leí por influencia de mis amigos en la TNUA. ¿Cómo todavía no leíste este libro? Y me acuerdo, había librerías en Buenos Aires, en la calle Corriente especialmente, que podías entrar a comprar libros usados. Y me acuerdo que en Buenos Aires, si te acordás, llueve mucho, especialmente en el invierno, y yo vivía lejos, y a veces entrabas en esas librerías para esperar no, que hubiera una tregua en la lluvia, que pudieras bajar al subterráneo. Yo tenía que viajar hasta Devoto, o sea, era subterráneo y después tren, y, y yo leía de parado. Leía de parado, agarré libros y me acordaba del libro y otra vez llegaba a esa misma librería, si el libro todavía estaba ahí, y yo me acordaba que dejé en la página 30 y seguía leyendo otra vez. Hasta era una época que leí mucho, mi mundo conceptual cambió Mm, completamente. Cambió 180 grados, sí. eh, eh, y entendí muchas cosas. Entendí muchas cosas y por lo tanto eso es lo que me quedó. En realidad yo debo a la TNUA el cambio que hizo en mi vida. Me hubiera quedado en la Argentina, hubiera estudiado en la universidad, me hubiera casado con alguna chica. En esa época ya era la época de transición, no todos se casaban con judías, aparte Mm. ya se empezaban a casar con chicas no judías, mi madre se moriría si eso me pasaba. Mm, No sé si hubiera pasado la probablemente fue mi suerte. mm, Como la suerte de mi papá fue que él en los años 30, sin entender que él salía en el momento exacto de Ucrania, que si se hubiera quedado hubieran llegado los nazis otros 3, 4 años después y él tampoco existiría, como toda su familia fueron asesinados. Y probablemente a mí me pasó lo mismo. mm, La historia se volvió a repetir. sí. Mm, Yo llegué a Israel y si me hubiera quedado en Argentina estaría en alguna libretita de sí. algún chico o chica que cayeron Sí. en la redada de los... Mm. y me hubieran tirado de algún avión. ¿Hay algún valor de que vos pensás que de aquella época, de la TNOA, de la ideología de la TNOA, de la vivencia de la TNOA, lo captaste y lo llevaste durante tu vida? Valores La idea, la o ideas. idea, la idea de que se puede, eh, ¿no? ¿Cómo se dice? Eh, Me Decir en falta la hebreo. palabra. Eh,
Para un segundo. Me falta... Decir en hebreo. כן, אוקיי. מחפש את המושג הנכון. לבנות, לעצב. Diseñar. Diseñar la sociedad. Diseñar... Crear una nueva sociedad. No, crear una nueva sociedad me parece un poco más grande. Cambiar. Llegué al kibutz, estaba convencido de que yo llegaba a crear una nueva sociedad, que el kibutz se iba a desarrollar, iba a crear una nueva sociedad, modelo, que era un ¿cómo se dice? Sí, un modelo. Un modelo que se está fundando, que se está y que es posible diseñar un modelo sociológico. Pero esa era la creencia. Forjar. Pero esa era la creencia en esa época y yo en llego los al primeros kibutz. años del kibutz. Te pregunto si hoy en día, si vos ahora retrospectivamente ves para atrás, ¿no? Y decís, bueno, esa idea, por ejemplo, vos podés decir, bueno, eso no... Cuando llegué al Lot kibutz, Salah, no fue. Pero hay algo, de todas maneras, hay algo en esa vivencia de la Tnuá que vos podés decir, bueno, qué lástima que mis hijos o no sé qué no vivieron lo que yo viví porque esa vivencia fue tan importante para mí. Hasta hoy en día yo llevo que algo. La verdad es que mis hijos en realidad, en cierta forma, repitieron mi experiencia. En el kibutz, en el Mosad Hinují, mis hijos mayormente todos crecieron en el Hinuj HaMeshutaf, como se dice, en la educación común, también en la escuela secundaria, en la educación común, y en cierta forma ellos repitieron mi experiencia. Un poco distinta, repitieron mi experiencia. A mí me llevó muchos años. Mi hija. Hola. הכל אותו דבר. לא, ממי, אנחנו בנתניה, ואחר כך אצל אח שלך. מה קרה עם הישנה? רגע, מה עבודה חדשה? נדבר על זה, אבל אני פה באמצע משהו, אבל... וואו, זה נשמע טוב. אז מה את מוכרת עכשיו? עכשיו זה יהיה חברה שעובדת עם בתי חולים, מלונות, זה כאילו מייצרים מכונה שבעצם העובד מעביר כרטיס ויוצא לו הפנים הסניטריים שלו, לפי המיטה שלו, לפי השעה שהוא לעבוד בה, ובעצם המערכת של המכונה כאילו מספקת מידע למנהלים של כאילו של מה גם שקשור בטיפול. אוקיי. whatever, זה טוב. מחלות זה פחות טוב. כן, נמשיך לדבר על זה, אני פשוט באמצע משהו, אבל מברוק. תגיד לו, אנטרוויסטה, אני באיזה רעיון, משהו, יש כאן חניך שלי, את בטח זוכרת אותו, גדי ראונר, נשוי לאחות של טיטו אשר, זה אומר לה? אז הוא ככה מנציח את תנועת בדרך. אם יש לך משהו להגיד על בדרך, זאת ההזדמנות. בשמחה. אם הוא לא שומע אותי, תגיד שזה חבורה של חארות.
חבורה שלך. חבורה שלך. וואי, 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 וואו, וואי. הוא הקליט את זה. וואי, 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 יאללה. וואי. כן, ביי. ביי. וואי, וואי, וואי. כן, יש לה... תשמע, קרין לא איתה. כן, 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 הבנתי. יפה. זה כבר הילדים שלי מאוד הזדהו איתנו. זה כבר לסיפור אחר. כן, זה לסיפור אחר. טוב, אז בואו נסכם. הייתה לנו הרגשה שאנחנו חלק מאיזשהו... te estoy hablando en hebreo. Teníamos la sensación de que nosotros somos parte de un experimento social. El kibutz responde a ese experimento social, al espíritu de los años 70, al espíritu del hipismo, de crear una sociedad mejor, que no tiene nada que ver con la guerra de Vietnam, ni con el colonialismo, ni con la falta de, ¿cómo se dice?, de igualdad social, etcétera. Nos identificamos con la revolución de Cuba y del Che Guevara, etcétera, pero nosotros vamos a hacer nuestra propia revolución, que es el kibutz. A mí me va a llevar muchos años, descubrir de que lo que yo estoy imaginándome no ocurre. No ocurre, yo sigo viviendo en el kibutz y te lleva tiempo entender. En los primeros años vos vivís en una idilia, sos joven, todo te parece, trabajás en la agricultura, las mañanas son hermosas, el sol brilla, los pájaros, las plantas, los animales, el refete, qué sé yo, y el tambo y las vacas y las ovejas, y todo está muy bien, y tenés la sensación de que si en el kibutz el directorio decide una cosa u otra, seguramente hacen lo correcto, porque en definitiva ellos son parte de esta sociedad, somos todos compañeros, somos todos socios, y no van a hacer algo que perjudique a socios, porque en realidad van a perjudicarse a sí mismos. Te lleva tiempo entender de que no es así. Te lleva tiempo de entender que no es así, y por supuesto lo que me quedó de la Tnuá es la sensación de que se puede soñar, la sensación de que podés imaginarte un modelo mejor y que es posible. Lo apliqué, con los años lo apliqué mucho en otras cosas de mi vida. Lo apliqué en la familia, lo apliqué en los estudios, lo apliqué por supuesto en la enseñanza. 30 o más años de mi vida estuve enseñando en la primaria, en la universidad, y por lo tanto es lo que me llevé de la Tnuá. אוקיי. זהו, תודה רבה. No tenés más preguntas.